Roma, 27 a.C. La República había sangrado durante décadas. Generales marcharon contra generales. Las alianzas se derrumbaron y la estabilidad era solo apariencia. El Senado no temía a los dioses, temía el colapso. En una sesión que jamás constó en acta, un sacerdote presentó registros etruscos que describían ciudades que prosperaron tras pactar con una presencia invisible que exigía una ofrenda constante. No era llamada diosa ni demonio. En los documentos internos constaba solo una fórmula: quae sustinet, aquella que sostiene. La propuesta era pragmática. Roma ofrecería vidas humanas a cambio de continuidad institucional y orden duradero. No habría templo público ni culto abierto, solo ejecución regular, confidencial y precisa. El acuerdo fue aprobado sin registro oficial. Roma no se arrodillaría, Roma negociaría. El primero elegido fue Lucius Aelius Varro, un conspirador cuya muerte beneficiaría al Senado. La crucifixión comenzó en la plaza y fue interrumpida antes de la muerte completa. Aún respirando, fue llevado a los túneles antiguos bajo la ciudad. Allí fue suspendido por ganchos que atravesaban los músculos de los hombros, colocados para prolongar la conciencia. La sangre era recogida en recipientes de bronce. Se recitaban fórmulas rígidas. Roma creía que, sin ritos funerarios adecuados, el alma no alcanzaba a los manes, los espíritus ancestrales. Sin cremación ni sepultura, el espíritu permanecía inquieto, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El castigo no era solo matar, sino impedir el descanso eterno. Cuando la respiración cesó, el cuerpo no fue retirado, permaneció suspendido en las galerías. La ofrenda debía permanecer visible para quae sustinet. Ese año, Roma ganó una campaña considerada perdida. El rito no permaneció aislado. Acompañó el crecimiento del poder romano. A medida que provincias eran anexadas y las legiones avanzaban, el calendario confidencial se convirtió en un instrumento de sincronización política. El Senado coordinaba las fechas de juicio con campañas militares estratégicas. Los gobernadores provinciales recibían instrucciones indirectas para acelerar procesos contra individuos específicos. La muerte pública mantenía la apariencia de justicia. La ejecución subterránea mantenía el equilibrio invisible. El número de ofrendas variaba según el territorio recién incorporado. La expansión territorial exigía refuerzo estructural. El ritual se convirtió en parte de la consolidación imperial, no como superstición, sino como una variable silenciosa de estabilidad. Con el tiempo, el procedimiento fue refinado técnicamente. La edad del condenado determinaba el tiempo de resistencia previsto. La estructura ósea influía en la colocación exacta de los ganchos. La profundidad de la perforación se calculaba para preservar la capacidad respiratoria durante horas sin provocar colapso inmediato. El intervalo entre la retirada de la plaza y la suspensión subterránea era cronometrado. La recolección de sangre seguía una cantidad estipulada. La disposición de los cuerpos obedecía a una alineación fija orientada hacia el centro de la cámara principal. La ventilación era parcialmente bloqueada para mantener el aire pesado y desacelerar la descomposición precoz. Los sacerdotes registraban el tiempo estimado de conciencia. Comparaban resultados entre ofrendas, ajustaban parámetros.
Era ingeniería ritual aplicada con disciplina administrativa. Con el paso de las décadas, la supervisión directa del Senado se debilitó. Intermediarios asumieron decisiones que antes eran controladas por unos pocos. La selección de las víctimas se volvió más política que estratégica. El rito comenzó también a servir a intereses personales. Algunos condenados eran elegidos por rivalidades internas, no por cálculo estructural. La frecuencia dejó de seguir el patrón original y pasó a responder a conveniencias momentáneas. Sacerdotes más jóvenes ejecutaban etapas sin comprender completamente su función. La práctica continuaba, pero su estructura comenzaba a disolverse. La disciplina inicial dio lugar a una burocratización descuidada. Lo que antes era cálculo silencioso se volvió rutina automática. Las acusaciones empezaron a moldearse para atender presiones del momento. Las fechas eran alteradas para coincidir con agendas políticas. Hubo casos en que el condenado ni siquiera cumplía los criterios físicos antes considerados esenciales. Aún así, era ofrecido. La cámara subterránea comenzó a reflejar este desorden. La organización cronológica se rompió. Los cuerpos eran suspendidos sin alineación definida. El registro interno se volvió irregular. La intención de mantener estabilidad fue sustituida por el deseo de mantener la apariencia de control. No fue la reducción técnica lo que primero indicó la falla. Fue la ausencia. Tras ciertos rituales, nada ocurría. Ninguna coincidencia favorable, ninguna reversión inesperada de crisis. El espacio subterráneo ya no parecía reaccionar. Los sacerdotes reportaron una sensación de neutralidad donde antes había presión física perceptible. Intentaron restaurar parámetros antiguos, repitieron fórmulas con mayor intensidad, aumentaron temporalmente el número de ofrendas, pero la sincronía se había perdido. No era solo error humano, era una desconexión definitiva. Algunos sacerdotes comenzaron a permanecer más tiempo en la cámara tras el fin de las ejecuciones, esperando cualquier señal, cambio de temperatura, vibración en el aire, alteración en la densidad del espacio. Nada ocurría. Hubo intentos de volver a las primeras fórmulas etruscas originales, recuperadas de registros antiguos. Aún así, ningún cambio perceptible. El Senado interpretó el silencio como exageración sacerdotal, pero gradualmente, las crisis externas dejaron de encontrar solución rápida. Las rebeliones no eran sofocadas con la misma eficiencia. Las campañas militares se prolongaban más de lo previsto. La ausencia no era espectáculo, era erosión, y la erosión no produce ruido inmediato, produce desgaste continuo. El ritual no fue formalmente terminado, fue abandonado. Los túneles fueron sellados bajo justificación sanitaria. Los registros internos fueron destruidos. El nombre Quae Sustinet fue eliminado de las fórmulas restantes. Los últimos cuerpos permanecieron suspendidos, olvidados bajo la ciudad. Roma continuó su trayectoria, pero la estabilidad comenzó a ceder. Los conflictos internos reaparecieron. Los liderazgos se volvieron frágiles. Las fronteras se volvieron vulnerables. La decadencia ocurrió en erosión continua. Roma creyó que su grandeza era autosuficiente. Yo observé el primer cuerpo suspendido. Observé la expansión sincronizada con el rito. Observé la corrupción interna. Observé el silencio antes de la caída. Roma no cayó solo por invasión externa. Cayó cuando abandonó aquello que la sostenía. Quae Sustinet no fue destruida, fue dejada.
Y algo que sostuvo un imperio durante siglos no desaparece porque es ignorado, permanece donde fue alimentado. Yo soy el observador y continúo. Dime, ¿crees que una estructura puede prosperar indefinidamente sin pagar el precio de su propia estabilidad?